I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a iniciar la sección bíblica de un tema en 3 partes. Y para el tema en 3 partes de esta semana, vamos a indagar en el aspecto teológico de la cristología, vale decir, la doctrina respecto del Señor Jesucristo. Y la temática que quiero que se aborde, quizás no en una gran profundidad, porque recuerde que son devocionales y la idea es meditar en la palabra, es respecto a la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. Voy a presentar un texto base y vamos a meditar en la preexistencia de Cristo, porque la idea es observar la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo y Cristo hecho hombre. Vamos a ver las 3 secuencias bajo el tema la encarnación del Señor Jesucristo o la encarnación de Cristo. Entonces hoy vamos a meditar en la preexistencia de Cristo, pero quiero posicionar primero un versículo base. Vaya usted centrándose en el Evangelio de Juan el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recorrido después a Génesis, pero hoy nos vamos a mover en el texto base de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Versículos 1 al 3. Es nuestra base bíblica y teológica. Pero después ya tenga en mente el capítulo 8 de San Juan. Bien, voy a leer entonces como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo y voy a leer la palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y leamos hasta el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. No haciendo un análisis profundo del pasaje leído, hay varias cositas sí que resaltan claramente. Lo primero, cuando hablamos del verbo, ya nos posicionamos, si somos trinitarios y creemos que la misma Biblia sustenta la doctrina trinitaria o la triunidad, un solo Dios en esencia, en naturaleza, un solo Dios eterno, pero manifiesto en 3 personas coexistentes, coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Verbo equivale a la segunda persona de Dios, el Hijo. Pero aquí magistralmente Juan le llama el Verbo, la palabra, el Logos. El proverbista en el capítulo 8 presenta la sabiduría, aunque la presenta con connotación femenina, se está refiriendo a la palabra, al verbo, tomando personalidad. Cuando hablamos de verbo, debemos entender que sería la palabra de Dios en acción. Entonces podemos decir que el Hijo de Dios, antes de encarnar, ya interactuaba y accionaba todas las cosas en razón de Dios. Por eso incluso aplica
el tiempo pasado, Juan, para llevarnos hasta antes del inicio de todas las cosas. La meta de Juan en su evangelio es presentar que el humilde carpintero de Nazaret, que nace a través del vientre de María, es al mismo tiempo ese Dios eterno, glorioso y maravilloso que el pueblo judío adoraba. Y habla en tiempo pasado para posicionar en su tiempo presente y en el tiempo presente de Cristo que este es el mismo que estuvo antes que todas las cosas en el corazón, en el seno de Dios. Pero al mismo tiempo da a entender que ya ese verbo, esa palabra en acción, ahora tomó humanidad. Por eso también aplica el tiempo pasado, dando a entender que ya nunca más el verbo iba a estar o ser como hasta antes de tomar carne. Cuando hablamos de encarnación, es eso, tomar carne. Pero mucha atención aquí, por favor. El único preexistente en el amplio sentido de la palabra es Jesucristo. Por eso hoy día vamos a indagar en la preexistencia de Cristo. Y tenga en mente San Juan capítulo 8. Significa que el alma humana no es preexistente. No significa y no es bíblico que en el cielo Dios tenga depósitos de almas humanas con preconciencia, con preconocimiento y con preexistencia, sino que Dios permite que en el momento de ser engendrado una nueva vida a través del entrecruzamiento entre un espermio y un óvulo, en ese momento se active la vida del ser humano. Y lo glorioso es que la misma ciencia lo está confirmando. Se ve a través de mecanismos muy sofisticados de tecnología cuando se produce la concepción, el engendrar una nueva vida, un destello intenso de luz al momento de un espermio fecundar un óvulo. Y eso está confirmando lo que dice acá, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo dice en término literal y en término espiritual. Obviamente a través del verbo, que este es Dios en esencia y estaba con el seno de Dios en la deidad plena, triuna, en el inicio de todas las cosas, también en él, por él y para él se sustentan todas las cosas. Ahora, hay dos versículos también claves aquí, el 1.14 y el 1.18. El 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, el monogenes, el Hijo por naturaleza y no hijo por adopción, que está en el seno del Padre, que está en la parte más profunda e íntima del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en estos dos versículos que hemos leído, el 14 y el 18, nos habla de cómo Cristo encarnó, cómo el Verbo se hizo hombre, pero también la función a la que venía. Venía a revelarnos profundamente el corazón de Dios en su propia humanidad. Bien, ahora, hay algo que no quiero pasar por alto. Respecto del Verbo, respecto del Señor Jesús y respecto de esto de que Él vino también a revelar al Padre. Sin la encarnación del Señor Jesucristo, por un lado, nuestro conocimiento humano, que aunque es muy limitado, habría sido prácticamente nulo respecto de la verdad de Dios. Si el Señor Jesús, o hablemos del Verbo en ese tiempo, no se hacía hombre. Pero por otro lado, gozamos del privilegio que Dios, al hacerse hombre, también Él experimentó toda nuestra debilidad humana, pero sin pecado, para ser nuestro máximo y sumo intercesor.
que es lo que enseña el autor de Hebreos ya a partir del capítulo 4. En todo tentado bajo nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Pablo también presenta esta temática de una manera extraordinaria, dando a entender cómo el Verbo se revistió de carne. En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 al 11, donde se humilló incluso a lo máximo y lo sumo. Al hablar del Verbo, estamos hablando, como les digo, de Dios en acción, pero interactuando con el ser humano. Dios nunca ha sido un ser lejano al hombre. Dios nunca ha sido una fuerza impersonal. Dios nunca ha sido un relojero que le dio cuerda al reloj y se olvidó de Dios. Y se olvidó de su creación. No es el relojero que le da cuerda al reloj y se olvida del reloj. Él creó el reloj, le dio cuerda al reloj y siempre está atento a ver cómo está funcionando su reloj. Bien. Ahora hay un detalle no menor, que hay que entender que de los 4 evangelistas, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos 2 evangelistas que escribieron y compilaron de acuerdo a testigos oculares. Marcos se entiende que fue el primer evangelio escrito y su fuente directa fue lo que transmitió por un lado Pedro y obviamente algunos aspectos también de la doctrina paulina, porque también fue ayudante de Pablo. Pero en esa conexión entendemos que de primera fuente, a través de Pedro, él recibió la información necesaria para compilar el primer evangelio llamado el de Marcos. Por otro lado, Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos, al saber que fue parte de la comitiva de Pablo, ya tenemos antecedentes, y dada la forma en que escribe este hombre de una manera tan profunda, tan investigativa, prácticamente hace una disección de los hechos acontecidos en su evangelio y en el libro que lleva el nombre Libro de los Hechos. Vemos que fue un tremendo investigador que ordenó prácticamente cronológicamente y en detalle lo acontecido tanto en el tiempo de Cristo como en el surgimiento de la iglesia. Y obviamente entendemos que también recibió la información directa a través de los apóstoles, quienes interactuaron personalmente con Jesucristo. Pero Mateo y Juan fueron testigos directos de los hechos, porque fueron parte de los 12, y sobre todo Juan, que fue el más íntimo de los cercanos a Cristo. Entonces, todo lo que escribe Juan lo escribe en primera persona prácticamente, porque él fue testigo ocular de los hechos. Bien, perfecto. Ahora vamos a San Juan capítulo 8 y vamos a ver lo de la preexistencia de Cristo. San Juan capítulo 8, versículo 48 en adelante. Y después vamos a cerrar observando un pasaje de Génesis capítulo 14. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Como Cristo es preexistente, no es que Cristo fue engendrado en el vientre de María y ahí Él comenzó a tener existencia. No. Como verbo y todo Dios, ya Juan lo presenta, Él es antes que todas las cosas y Él permanece después de todas las cosas. A veces, desde el griego alfa y omega, se queda corto respecto al hebreo alef y taf. Porque alfa y omega dice que Él es principio y fin. Pero alef y taf, que sería el original hebreo, dice que Él es antes que todo y Él es después que todo. Aleluya. Entonces entendemos que Él es preexistente. Él tomó humanidad y su humanidad fue generada a la manera de Dios en un misterio profundo en el vientre de María. Su humanidad tuvo un origen y un tiempo, pero su divinidad es antes que todo. El tema es que Pablo nos presenta esta unión
Repito, en Filipenses capítulo 2, cómo el verbo se reviste de carne para hacerse uno más de nosotros, pero ya en esencia Él existía desde antes y existirá después de todas las cosas. Y es aquí donde se rebanaban la cabeza los fariseos, los escribas, los religiosos, que querían casar a Cristo en alguna palabra para acusarlo de blasfemo y matarlo bajo la ley por lapidación, a pedradas. Pero ojo, Cristo siempre ha interactuado con el ser humano antes de tomar humanidad. Yo creo que mañana en extenso vamos a ver un poquito de esto. Actuaba como el ángel de Jehová y hoy vamos a observar que también interactuaba como Melquisedec. Bien, perfecto. San Juan 8:48 en adelante dice la preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Qué les dolía? Que Cristo los trataba de esclavos porque no estaban libres por la verdad. Les dice claramente que son hijos del diablo en el 44, y ahora lo acusan de ser samaritano, menos que un perro, porque así consideraban los judíos los samaritanos, y estaba endemoniado por las palabras que decía. Ahora en el 49 en adelante, ponga atención, Cristo responde: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, porque yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Pausa. Dios es Dios de vivos y no de muertos. La muerte conceptualmente, etimológicamente, gramaticalmente, bíblicamente, teológicamente, doctrinalmente, solo es separación. La muerte espiritual fue la separación entre criatura y creador. La muerte física es cuando se separan los componentes espirituales del componente físico. La muerte primera es cuando los muertos sin Cristo caen a la tumba. La muerte segunda es cuando los muertos sin Cristo van a la condenación final. Sencillo, donde hay una separación completa, absoluta y total de Dios. Pero no entendían esto los fariseos, los hombres religiosos. 52. Ahora el 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora hay que entender que los dos grandes grupos religiosos tenían bastante discrepancia en doctrinas. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento y creían en la resurrección y en el mundo espiritual. Los saduceos, que eran los aristócratas, más que nada creían en ciertas partes del Antiguo Testamento, no creían en el mundo espiritual y tampoco creían en la resurrección. Entonces, por eso tanta oposición hacia Cristo. Y el Señor Jesús responde, 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, muchísima atención, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aleluya. Tremenda palabra dicha por Cristo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. Obvio, tenía poco más de 30. ¿Y has visto a Abraham? Un hombre que ya interactuó 2000 años atrás. Una locura para la mente humana. Jesús les dijo, de cierto
De cierto os digo, con toda seguridad les digo, antes que Abraham fuese, observe, yo soy, ahí está, yo soy el que soy. Antes que Abraham, yo soy Dios. Antes que Abraham, soy el Verbo. Antes que Abraham ya existía. Antes que Abraham sustentaba todas las cosas. Antes que Abraham, soy ese del cual habla Juan al inicio de este evangelio. No dice yo fui, no dice yo seré. Siempre Dios habla en el presente continuo, que es la única mejor forma de entender el concepto de la eternidad. La eternidad es un tiempo y sin límite de tiempo. La eternidad solo lo podemos comprender bajo un pensamiento filosófico humano como un presente continuo que no deja de ser. Por eso para el cristiano el único tiempo valedero es el presente. Es el único tiempo que Dios nos presta para hacer las cosas bien. El ayer, el pasado, y aunque tengamos una máquina como absurdamente muchos pretenden, el pasado nunca lo vamos a poder arreglar. Ni tampoco nunca podremos viajar a un futuro inexistente si no marcamos una diferencia en el tiempo presente. Y ahora dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. No llegaba su hora de que lo mataran. Vamos rápidamente para entender cómo es eso de que Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Aquí vamos a dejar introducido para indagar cómo interactuaba el Señor Jesucristo en el tiempo antiguo. Y les digo, a través de la figura del ángel de Jehová y de Melquisedec. Dejemos introducido con Melquisedec. Génesis 14, versículos 17 al 24. Génesis 14, versículos 17 al 24. Contexto. Abraham ya había obedecido a Dios, salió de Ur de los Caldeos y va camino hacia donde Dios le indicaba, caminando por fe. Pero cometió un gran error. Llevó a cuestas a su sobrino Lot. Amaba a su sobrino, pero no estaba dentro del ideal de Dios que lo hiciera. Y el llevar a su sobrino le trajo muchísimos problemas. Uno de ellos es que, y aquí lo cuenta la historia, unos reyes de pueblos contrarios, o más bien dicho de pueblos vecinos, llevan prisionero a su sobrino Lot. Y Abraham también lo muestra en la Biblia, tenía mucho corazón de guerrero, va a la guerra contra estos reyes, los vence, rescata a su sobrino y después tiene un encuentro con Melquisedec, a quien le da los diezmos. Es un tema totalmente aparte que no lo voy a tocar, pero ese es el contexto. Leamos. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Está observando, pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. ¿Por qué? Porque el mayor bendice al menor. Melquisedec era mayor que Abraham, como Cristo es mayor que Abraham. Era lo que estaba en discusión en San Juan capítulo 8. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham
excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Oiga, aquí hay un tema profundísimo que daría para todo un devocional. ¿A quién representa el rey de Sodoma y quién es y representa el rey Melquisedec? Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Bien, porque Salem era Jerusalén en tiempo antiguo y Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por lo tanto, de donde miremos, este Melquisedec es un tipo y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos en el capítulo 7 lo reitera. Pero eso va a ser para profundizar después. Solo quiero que tengan en mente esto. ¿Cómo es esto que Abraham vio el día de Jesucristo y se gozó? Porque aquí está lo que para el pueblo sería la Pascua, la Pesaj, y para la iglesia la Santa Cena. Cuando Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el sumo sacerdote, sacó pan y vino. Pan y vino, los elementos simbólicos representativos de la Pesaj y de la Cena del Señor. En otras palabras, Abraham cenó con Jesucristo antes de que el Verbo tomara carne. Jesucristo es el único preexistente. Jesucristo, siendo el Verbo de Dios, tomó apariencias en el Antiguo Testamento e interactuó con los hombres claves en el plan de salvación. Que Dios les bendiga. Atentos a la segunda parte de este tema. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes.